por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Haciendo memoria. Espacio Crisol, Asociación de Expresos Políticos. Conducen Nidia López y Valdemar Taroco. Y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Buenos días, estamos dando comienzo a un nuevo programa de Crisol, la Asociación de Expresos Políticos de Uruguay, Haciendo Memoria. Este programa también se puede escuchar por www.radionacional.com.uy, por TuneIn o por www.radios.com.uy. El correo de nuestro programa es crisolahaciendomemoria@gmail.com y el celular es el 091 028 578. Nuestra sede social se encuentra en Joaquín Requena 1533 entre Bransen y Ana Monterroso. Estamos con Eduardo Pájaro Fernández desde los controles. Buenos días, compañeras y compañeros. Desde Crisol les estamos volviendo a recordar que los convenios que tenemos con la emergencia SWAT, con Caminos y con Previsión. Por cualquiera de esas informaciones pueden comunicarse con el compañero Tito López al 099-408-655 o al teléfono que está en la sede de Crisol, que es el 2408-4465, de 14 a 19 horas. La comisión directiva va a retomar las actividades, la comisión directiva de Crisol, el lunes 18 de febrero. Bueno, aunque ya hemos hecho alguna reunión también, ¿no? Sí. Ya tuvimos un pequeño receso, pero ya estamos en actividad, ¿no? Son recesos, pero activos siempre. Ahí va. Sí. Bueno, continuando un poco con nuestra programación sobre el tema de derechos humanos, hemos estado desde distintos puntos de vista. Hoy tenemos como invitado al compañero Óscar Andrada, presidente del ZUNCA. Óscar Andrada es presidente del ZUNCA y precandidato presidencial también. Muy buenos días, Óscar. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar por acá. Saludo a la audiencia. Secretario general del ZUNCA, para que Tiberio no se me enoje. Fuiste a la radio y que terminen las internas y después ver en función de cuál es el resultado de las internas. En realidad estoy desde el 2006 en la Secretaría General del Sindicato, desde el 96 en la dirección y desde el 2006 va a ser 13 años en la Secretaría General. Años con 14 años de gobierno progresista. Sí, en realidad me tocó capaz 10 años en la dirección del sindicato con gobiernos de la oposición y ya ahora más años con gobiernos del frente que de la oposición. Ahí va, buenazo. ¿Qué ves en tanto 14 años de gobierno progresista en cuanto a la búsqueda de desaparecidos, búsqueda de la verdad, digamos, aclaración del tema de torturas en este país, violaciones de derechos humanos de todo tipo? Bueno, nosotros tenemos ahí todavía una cuenta pendiente que es muy importante. No. Es un área en el que la mirada de los avances no puede ser instrumental, de decir, bueno, estoy mejor que cuando gobernaba la derecha, porque al ser un tema de derechos humanos, toda carencia en resolver cuestiones de derechos humanos, cerca de 300 causas que están empantanadas, las enormes, el haber resuelto demasiado tarde la creación de una fiscalía especializada y las dificultades muchas veces en tener los recursos para que el Poder Ejecutivo pueda operar con las investigaciones, nos generaron una enorme dificultad. Ahí es cierto que con el Frente Amplio se entró en los cuarteles, es cierto que se generaron normas todavía parciales de reparación, es cierto que se empezó a instalar
contra la amnesia colectiva, las placas de la memoria y esfuerzo. O sea, es cierto que hay medidas, o sea, nadie puede pensar que que es menor que se instale una placa en un cuartel, pero también es cierto que muchos de los responsables de los crímenes de lesa humanidad están sueltos. Entonces, el año pasado acompañábamos a la familia de Paita al juzgado, el día después iba Ulises, que fue responsable de torturas en La Tablada, donde murieron Paita, Ortiz, Mato, o sea, todavía tenemos al Charleta andando libremente, o sea, todavía hay situaciones que son muy duras, o sea, los avances no es que haya que despreciarlos, pero también nos tiene que interpelar fuertemente todo un recorrido que queda en el sentido de un momento de nuestra historia que no es para atrás. Si uno mira lo que está pasando en América Latina hoy, si uno mira que un diputado intrascendente que salió a la luz pública cuando dedica su voto a Brillante Ustra, nada más, nada menos que de los torturadores en Brasil, el único que torturaba a los militantes frente a sus hijos, o sea que tenía un sadismo particular, hoy es presidente de Brasil, ¿no? Si uno mira esas corrientes de pensamiento si uno mira que estos últimos años han sido, sobre todo el último año y medio, muy complejo desde el punto de vista de la violencia política. Anoche reventaban el comité Chevarne ahí en Coronel Raíz, pero vandalizaron placas de la memoria, salidas del punto de vista político de las Fuerzas Armadas, el comandante en jefe colocando en su discurso un planteo de los mercaderes del odio. Entonces, si uno mira un conjunto de señales, lo que estamos debatiendo desde el punto de vista de la memoria histórica tiene que ver con lo jurídico y la justicia, tiene que ver con pero también tiene que ver con el tipo de sociedad que construís hacia adelante. Si no erradicás la cultura de la impunidad, esta tiende a fortalecerse, ¿no? Sí, esa cultura de impunidad aún no se ha roto, sigue vigente, y digamos una Suprema Corte con infinidad de pedidos de procesamientos, ¿no? Sofía, lo del 2002 estamos buscando cantidad de causas que están encaminadas, ¿no? Sí, claro. Nosotros el año pasado estuvimos hablando un poco de esto, que esto ya es viejo, ya ni siquiera es del año pasado, es del año anterior, como para tener de referencia los datos que arroja este informe del Observatorio Lucio Ibarburu. Igual llama ampliamente la atención que en 15 años de gobierno hubo simplemente 42 procesamientos, 27 llegaron a sentencia y hubo nomás 20 condenas. 20 condenas en 15 años, que son un poquito más de una condena por año, de un montón de causas que están archivadas, como hablábamos ayer en esta como reunión de producción que tuvimos. Hay causas que tienen más de 30 años. Hay causas que si fueran personas ya serían madres y abuelas, por ejemplo. Y me parece que igual son datos que son muy fuertes. Capaz que como en una cuestión más global, si se lo mira desde lo teórico, no parece tanto, se han hecho cosas, nadie va a decir que no, pero en números es demasiado poco. Sí, es más, hay compañeros que mueren sin saber, y compañeras, sí. ¿no? O sea, es muy duro, y así fuera uno, sí, es interpelante, no. Hay a ver, solo tenemos que resolver cómo construirse una institucionalidad distinta. Me parece que una parte es el Poder Ejecutivo, tuvo años en los que el Poder Ejecutivo estuvo omiso, y hay otra parte que es el Poder Judicial, ¿no? O sea, tenés y hay componentes del Poder Judicial. Yo creo que una Corte, yo lo dije claramente cuando sobre este tema nos consultaba la diaria, que se transformaba en un muro que protege la impunidad. Sí, la muralla que inició Rivalpino, ¿no? Sí, claro, con una fundamentación ahora jurídica casi que a contrapelo del mundo, porque en realidad todas las convenciones internacionales van en una dirección contraria a los preceptos presentados por la mayoría de la Suprema Corte de Justicia hoy. Ahora, todos los países de América estaban tomando otra actitud, iban por otro rumbo. Los delitos son de lesa humanidad. Yo cuando estuvo acá
Eduardo Contreras, que es un compañero militante de derechos humanos en Chile, el año y medio que estuvo embajador, bueno, hicimos amistad, y una cosa que decías es: Uruguay en muchas cosas está mucho más avanzado que Chile, en materia de derechos laborales, en materia de empresas públicas, en materia de sistema de seguridad social, y una de las cosas que le extrañaba es si cómo ustedes, que lograron avanzar más en algunos terrenos, tienen en este costado un atraso de este tamaño. Eduardo fue quien le preparó a Garzón el dictamen para el juicio a Pinochet, cuando además la compañera tuvo un atentado posterior a eso. Pero ahí es parte yo creo que parte de la batalla es cultural también, es generar indignación contra la impunidad, es también seguir insistiendo en no dejar morir esa bandera. O sea, es de gestión de gobierno, pero me parece que es un problema mucho más que de gestión de gobierno. Y hay una máxima, Mandela decía: cuando una parte de la sociedad se le violentan los derechos humanos, se le violenta a toda la sociedad los derechos humanos, que creo que hay que afirmarla en términos conceptuales y luchar. Todo lo que hemos hecho, yo vengo del movimiento social, a ver, es tan dura la cultura de impunidad que nosotros hasta hace 10 años atrás solamente registrábamos 2 desaparecidos en la construcción, Paita y Bonilla, y después producto de Metián se ubicó a Rosales, se ubicó a Pino Vega, se ubicó a Acuña, se ubicó a Piterle, se ubicó o sea, después y el tema es cómo también hoy lográs en esa dirección hacer avances. Nosotros cuando logramos que la calle de las Piedras se llamara Omar Paita, o ubicar lo mismo en la zona de memoria de Bonilla, o un libro homenaje, también es una forma de mantener encendida la memoria, o sea, el compañero que hoy se integra a filas tenga claro que viene de esta trayectoria de lucha que tuvo estas víctimas y hubo estos victimarios. O sea, también construir un relato que se aleje de la tesis de los 2 demonios. Creo que ahí tenemos un enorme desafío, todavía con mucha tema pendiente hacia adelante. Este último año la muerte de Elisa Cuesta fue para todos una tremenda trompada, porque en realidad tenemos situaciones de ese tipo abiertas. Las hijas de Omar, ninguna lleva el apellido, porque Omar estaba clandestino, Paita, y no las podía reconocer porque estaba clandestino, ¿no? Y han tenido que ir al juzgado a ver al que torturar al padre, ¿no? Ninguna cifra te explica, porque supongamos que tengamos todas las demás resueltas, eso no te lo explica. ¿Cómo tenemos todavía esta situación de impunidad? Y bueno, son temas a seguir batallando. Hay varios casos de que no tienen apellido verdadero del padre, ¿no? Claro. Tenemos varios casos en ese aspecto, ¿no? Y con todo esto el plebiscito rosado pasó sin que la fuerza política lo impulsara totalmente, tomara partido por ello, ¿no? Sí, ahí arañamos. Sí. Pero a ver, yo la primera campaña política que hago es la del voto verde. Es más, yo entro a la Federación de Estudiantes de Interior con 13 años, en el 87, hacía pocos meses habían echado a Germán Araujo del Senado en diciembre de ese año y se había votado la ley de caducidad, y el ambiente estudiantil de esa época estaba ganado por esa batalla, primero la de juntada de firmas, que capaz que hay romanticismo, porque yo no recuerdo un movimiento social tan capilar como ese, en términos de, sobre todo presencia juvenil, y ir a la batalla del voto verde, que terminó con el resultado que terminó en medio de una campaña de miedo muy dura, porque el argumento contrario al voto verde no era la impunidad, nos decían, bueno, pero si ganan no van a respetar, sí, ¿no? Si ganan van a ir a los juzgados, o sea, mucha gente votaba por miedo a la crisis institucional, una democracia ampliamente tutelada, y es indiscutible después de que tuvimos conocimiento de los archivos de espionaje en democracia de manera escandalosa. Ahora, en el caso del voto rosado fue reinstalar un debate, una batalla en el que también yo no tengo autocrítica desde el lugar político donde milito, en el sentido de haberle restado fuerzas al voto rosado. Hice la campaña desde el Sindicato de la Construcción, recuerdo que cerramos la campaña con un acto grande en el velódromo, o sea, le colocamos todo el esfuerzo posible. Sí. También ahí perdimos una oportunidad, pero la bandera tiene que seguir estando, porque no se puede plebiscitar negando la posibilidad de la búsqueda de desaparecidos, búsqueda de justicia.
Sí, lo que se dice, los derechos humanos no se... No y tenemos que seguir insistiendo, porque en definitiva, repito, tiene que ver con las consignas de verdad, memoria, justicia, reparación, pero sobre todo también tiene que ver con el nunca más dictadura. O sea, y denunciar los componentes del pasado reciente. Yo creo que nosotros muchas veces nos quedamos cortos con los componentes económicos, porque, o sea, concentramos, y está bien, en la parte política, o sea, se barrió al movimiento popular, pero no ubicamos con tanta claridad el proyecto económico de las dictaduras en el continente. En Chile hay un documento previo a la dictadura que arman los economistas del consenso de Washington con la democracia cristiana, que se llama Ladrillo, que era un poco la plataforma neoliberal para el continente, y en Uruguay tuvo una circunstancia donde el salario real desciende a la mitad en el periodo de la dictadura. O sea, claramente, o sea, los sectores empresariales formaron el Consejo Coordinador, que fue asesor de la dictadura durante mucho tiempo. O sea, hubo, aparte de o sea, no es que se instaló en el Uruguay una locura de los militares. Hubo un proyecto económico instalado atrás con sectores económicos y políticos que lo defendieron, que para aplicar una reestructura, como no lo podían hacer por el consenso, lo aplicaron por la represión. Entonces también mirar esos procesos, cómo en momentos de ajuste las tendencias son en esa doble dirección. O sea, los sectores en el poder o te convencen de que no queda otra, como pasó en los 90, de la privatización, las aperturas de regulaciones, o si no van a la escalada represiva. Y bueno, también ubicar el tema de la memoria nos sirve para ubicarnos en las batallas del día de hoy, ¿no? Sí, eso de la parte económica de la dictadura en este país nunca fue investigado, ¿no? Digamos, todos los negocios que se hizo durante el periodo del terrorismo de Estado. Quizás ahora con Miguel Sofía se pueda entrar a investigar cómo se hizo. Pero es que además hay una parte, Pacheco intenta el congelamiento de precios de salarios en el 68, pero las luchas sindicales en general lo pasaban por arriba. O sea, si uno mira después el resultado, ¿no? Con conflictos, con huelgas, con movilizaciones, pero era muy difícil ajustar, aún con un gobierno represivo, con medidas prontas de seguridad, era muy difícil ajustar, porque tenías un peso de la clase obrera organizada muy alto, y el declive empieza en la dictadura. Es en dictadura que se aplica una salvajada sobre los trabajadores en términos de derechos sociales, aparte del costado represivo, de los muertos, de los desaparecidos. Nosotros tuvimos 12 años local sindical transformado en un centro de detención y tortura. Sí. Y no era porque no tenían lugar donde torturar. A ver, claramente era una forma de decir, utilizo tu propio local. Cuando la huelga del 74, o sea, un año y pico después de el golpe de Estado, la casa del partido en la vieja calle Sierra, en la vieja calle Sierra. Bueno, pero parece que ahí tenemos todavía un debate pendiente. No siempre logramos las luchas populares darle dimensión histórica. Yo creo que las luchas populares tienen que tener tres dimensiones que hay que colocar siempre en el debate. Una de dimensión histórica, o sea, nada empieza hoy, nada empieza de cero, no es como el cine continuado que empieza cuando uno llega. Entonces, recuperar los procesos históricos de lucha ayudan a significar las luchas, porque cosas que hoy pueden parecer demasiado complejas, si venís de un campo popular que resistió la dictadura, que participó de las luchas en España por la República Española, que ayudó a alfabetizar a Cuba en plena revolución, que tiene esa historia, no puede ser que hoy nos bajen los brazos las primeras de cambio. Lo segundo, el contenido social. O sea, las luchas, vos representás determinados sectores sociales, hay relaciones de poder, y muchas veces las reflexiones que no ubican las relaciones de poder nos pierden en abstracción. Ahí también tenemos, y lo otro, lo global, de vincular la dimensión económica a las demás dimensiones, a lo cultural, a lo social, y muchas veces el pensamiento único que intenta inundar con soluciones técnicas los problemas políticos nos aleja de pararnos en la cancha en esta dimensión. El tema de derechos humanos yo creo que también hay que tratar de colocarlo en todas las dimensiones. Si no, hasta los avances pasan a ser incomprendidos. Hasta los sitios de la memoria pasan a ser una provocación, y se genera toda una... y entra a triunfar este discurso que es el que algunos sectores todavía instalan contra las organizaciones de derechos humanos, porque
si bien no lo aclara Manini Ríos en el discurso cuando dice los mercaderes del odio, no hace falta ser demasiado perpicaz para darse cuenta que apunta a quienes mantienen la bandera bien alto de la memoria y contra la amnesia colectiva, ¿no? Sí. Digamos, un periodo con poquísimos procesamientos, decía Sofía hace un rato, ¿no? Hay 10 presos en este momento, 7 en Domingo Arena y 3 en Coraceros, ¿no? Y 6 en sus casas, asesinos con 28 homicidios en una causa como Gabazo, que está en el Parque Miramar. No, pero Rama, el caso de Gilberto Ríos de darle en la frontera, no, es de locura, sí, ¿no? Sí, claro. A ver, ese es un problema político, es una decisión de la justicia. También tenés una situación de la cultura uruguaya donde las decisiones de la justicia pareciera que fueran sagradas, ¿no? O sea, parece que no se pudiera criticar la decisión de la justicia, como que estuvieras criticando la institucionalidad democrática. Y en realidad, ¿cómo no vas a criticar una decisión de un juez que decide a un criminal de lesa humanidad darle prisión domiciliaria? Bueno, es de locura. Pero también hay señales a veces de gobierno, con los pobres viejitos y eso. Sí, está bien. Son dos cosas distintas. Yo en realidad no vengo a representar el gobierno, ¿no? Vengo donde vengo, ¿no? Claro. En todo caso me hago cargo de lo que ha hecho el Zunca en este periodo y lo que ha hecho la Central, ¿no? Estando en el gobierno me haré cargo de lo que haga como gobierno, pero me tengo que hacer cargo desde la trinchera donde estoy parado. Y no hemos tenido una posición diferente con respecto a estos temas, de ser muy críticos cuando surgen posiciones de este tipo, de pensar de que es un problema de la ancianidad, ¿no? O sea, tenemos ahí dificultades en el abordaje, ¿no? O sea, no puede ser para el campo popular la idea de dar vuelta a la página, porque yo no sé si hay reconciliación posible entre el torturado y el torturador, lo dudo mucho, ¿no? Pero no importa. Pero lo que no puede haber reconciliación posible es entre el fascismo y la democracia. En eso, y es eso lo que estamos discutiendo, ¿no? Acá hubo una dictadura de carácter fascista que asesinó, torturó, violó, y ir a fondo con las causas implica erradicar las espinas que dejaron clavadas esa etapa tan dolorosa, ¿no?
Bueno, estamos volviendo a este segundo bloque de esta charla sobre derechos humanos con esta canción que en realidad es una versión instrumental de Gustavo Ripa, de una canción de Eduardo Mateo que se llama Hoy te vi. Y vamos a retomar un poco donde dejamos esta charla, que como siempre un programa es muy corto para traer entrevistados y más con capacidad de hablar como el compañero. Y nos parecía que podía ser interesante algo que el mismo compañero Oscar plantea, que habla de esta realidad actual donde tenemos una ley de sitios aprobada a fines del año pasado, que fue un trabajo de gran tesón de la sociedad civil. Creo que habla un poco de esto que vos estabas diciendo, de que no es solo un trabajo de Estado o no es solo una gestión de Estado, sino que tiene una pata en la sociedad y que es muy importante para hablar de este nunca más, ¿verdad? Y de esta búsqueda por la verdad y la justicia. Y me parece que ahí estamos en un lugar muy interesante, porque esta ley de sitios habla de un trabajo muy tesonero de la sociedad civil, habla de mucho trabajo de muchos compañeros, por visibilizar esta lucha que viene incesante desde el 85, ¿verdad? Desde que salieron y desde que se reencontraron y desde que pudieron volver los compañeros al Uruguay, habla de un trabajo que es incesante. Y me parece que es un lugar interesante porque muchas de estas gestiones de Estado y muchas de estas cosas que se han hecho en estos 3 gobiernos consecutivos hablan de todo el trabajo de la sociedad civil. Sin trabajo de la sociedad civil no hubiese pasado ni la mitad de lo que ha pasado. Esta ley de sitios es representativa de eso. Entonces quizás estaría bueno como plantearnos en esta realidad que tenemos, que es una sociedad civil que trabaja mucho, que trabaja muy duro, que gestiona, que hace lazos entre sí para presentar proyectos y para probar cosas que nos parece que son las que tienen que hacer, ¿verdad? Porque la memoria es una cuestión de construcción colectiva y es una cuestión de visibilizar. Si no se ve, no existe. Así que medio como que por ahí podemos ir reenganchando con cómo lo estamos viviendo ahora y también cómo se vive desde el movimiento civil, que es nuestro lugar, ¿verdad? Sí, a ver, yo creo que cada vez que uno encuentra una cristalización jurídica, una norma que reconoce un derecho, atrás de eso hay dos pistas: una, un privilegio que retrocede, o una opinión contraria que se logra hacer retroceder, y mucha lucha. Siempre pasa eso. O sea, a veces no aparece en el texto de la ley, pero después en el debate. Yo recuerdo cuando reflexionaban sobre la primera ley de salud y seguridad en el Uruguay, la 5032 por 1914, parte de la fundamentación a favor de la ley que tenían los legisladores era: pero algunas de estas cosas ya los sindicatos las están haciendo, ya las conquistaron. Cuando un año después se vota la ley de 8 horas en el Uruguay, también una parte de la argumentación era: miren que en Montevideo hay zonas industriales que ya 2/3 de los trabajadores ya conquistaron en sus luchas las 8 horas, ya la lograron. Y en general, a lo largo de la historia, cada vez que, los movimientos que reivindican los derechos de las personas en situación de discapacidad logra que algo se cristalice en ley, es en general porque desde hace años se viene intentando visibilizar lo que está invisible. A ver, el consenso se logra cuando la injusticia aparece como parte del paisaje. Capaz que el caso más claro que tuvimos en el último tiempo fue un país tan pequeño como el nuestro, tener casi 80.000 uruguayos que estaban ciegos por ser pobres, y eso pasaba como algo cotidiano. O sea, no era algo que era parte de la demanda, de la acción, de la movilización. Entonces, creo, el caso de la violencia de género igual. O sea, una situación que durante mucho tiempo estaba naturalizada como problemas del hogar, no como un problema de la sociedad, dimensión cultural. O sea, las desigualdades todas, en este caso no hay duda. O sea, durante todo el proceso previo a la dictadura hubo intento de justificar la represión, durante toda la dictadura hubo intento, y a salida también una batalla campal para justificar a los represores, y esa es una batalla que está abierta, ¿no? Y si miramos las dictaduras en el continente, hay países que todavía
esos significados son todavía más duros. Chile es un caso que en términos culturales está medio partido a la mitad, con una parte de la población que defiende el proceso de la dictadura en términos de decir nos salvaron del marxismo. O sea, nos demuestra de que hay que tener el debate abierto. Vimos las movilizaciones previo al golpe en Brasil que tenían que ver con convocar a que vuelvan las Fuerzas Armadas y resuelvan, o sea, en movilizaciones abiertas hacia afuera. O sea, como si no se trabaja mucho en materia de cultural, de memoria histórica. Bueno, el proyecto de sitios de la memoria yo lo conocí cuando Marcos estaba en el Senado. Sí, fue un gran impulsor de... Sí, que trabajó mucho en la coordinación. Tiene que ver con eso, con decir, bueno, hay historias que no pueden ser olvidadas. No puede ser olvidado el compañero o compañera que prestó su casa, que, o sea, las historias de resistencia, porque sin esas historias de resistencia, algunos componentes que hoy afirmamos del Uruguay en términos de las instituciones, la democracia y demás, sin esas historias de lucha, nada de eso hubiera existido. O sea, sin esas historias de resistencia no se hubiera ganado el plebiscito del 80. Uruguay tiene una historia ahí previa. Una de las primeras intenciones de la dictadura fue legalizarse con la CNT proscrita y con dirigentes sindicales detenidos, y en la campaña de reafiliación la inmensa mayoría de los trabajadores uruguayos en esa condición de represión se vuelve a afiliar a los sindicatos de la CNT. O sea, esta es una página que es un maracanazo, es decir, pero ¿cómo es posible que un movimiento sindical en plena dictadura, con una campaña tan dura como esta, con represión, y la FEU a fin de ese año, lo mismo, las elecciones donde se presentan listas funcionales a la dictadura fue el triunfo de la FEU más grande, después no reconocido? Pero lo que digo es, las historias de resistencia también tienen que jugar un papel importante, porque si en la percepción está que la dictadura cayó sola, no, parece que no hubiera existido luchas, también es un mensaje de resignación, es decir, vinieron, se fueron cuando quisieron, luchar no vale la pena. Entonces, también recuperar la perspectiva tiene que ver con la denuncia a los crímenes de lesa humanidad, con la búsqueda de los desaparecidos. O sea, también igual de duro, si uno dice, bueno, ¿cuántos desaparecidos en Uruguay? ¿Cuántos restos encontramos? Bueno, tenemos una inmensa mayoría por hacer, o sea, del mínimo sentido de humanidad, de ponerte en el lugar de la hija o del hermano o de la madre que quiere llevar una flor a quien no encontró nunca más. O sea, hay temas que tienen que volver a recuperar espacio en la sensibilidad, y eso se lucha, ¿no? Porque en realidad también tenemos que dar esa batalla en medio de una sociedad que está cada vez más, mira cada vez más a corto plazo, mira cada vez más fragmentado, se mueve, o sea, a un vértigo particular. Entonces la batalla por estos temas de la memoria es heroico lo que pasa cada 20 de mayo. O sea, que pasan los años y se genera de vuelta una convocatoria cada vez más grande, cada vez más a nivel nacional. O sea, en los primeros 20 de mayo eran movilizaciones solamente en Montevideo, siempre fue grande, pero solo Montevideo. Hoy casi que no hay departamento que no ensaye también sumarse al reclamo general. No, se hacen todos los departamentos, digo, y en varias ciudades más. En más de uno, Colonia he visto varios, Carmelo, pero lo que digo es, eso que no era así al arranque de los primeros 20 de mayo, y que hoy ha tomado esa dimensión nacional, lograrlo cuando pasan los años, y en medio de esta, es de un enorme valor, ¿no? Por más que hoy, pero no tuvo resultado ya hoy en la, bueno, pero, y hay luchas que a veces no tienen resultado hoy, pero ahí cabe la visión esa de que la derrota es no seguir luchando, ¿no? ¿Cómo ves lo de las declaraciones de Manini Río que ha hecho en los últimos tiempos, y el gobierno ha mirado para el costado, su ida también a Brasil, la opinión en política? Yo lo decía en una entrevista la semana pasada, ¿no? No tendría que durar un minuto más Manini, ya está, ¿no? Pero ya de antes, ¿no? Viene una actitud o sea, la historia de la politización de las Fuerzas Armadas es compleja. Bueno, Bolsonaro sale de ahí, ¿no? Y bueno, asumió un rol muy importante con el intento de reforma a la caja militar, que además terminó después con un resultado muy a lo pirro, muy pequeño, ¿no? Pero demuestra que hay factores de poder que son permanentes. O sea, yo creo que nosotros también tenemos que volver yo sé que todos lo dijimos, ¿no? Asumir una parte del timón del Estado no es asumir el poder,
hay componentes del poder que son permanentes, el poder económico es un poder permanente, y se ha aburrido el poder económico en las historias de América Latina. El caso de Brasil es muy claro. Los sectores del agro en Brasil desde el 2012 que estaban en huelga de pagar impuestos, desde el 2012, ¿no? Pasaron, ¿no? Y bueno, pues el PT cometió errores muy importantes, pero fueron un factor clave en la acumulación contraria que logró derribar bueno, en el caso de Chile fue también muy fuerte. Bueno, el poder de los medios de comunicación, el poder de los grandes medios de comunicación está hiperconcentrado. Ustedes vieron un estudio que hay 5 corporaciones mediáticas a escala del planeta que son dueñas de más del 80 y pico % de las imágenes que vemos en el mundo. O sea que el grado de concentración, uno puede decir sí, pero hay una radio comunitaria que la pelea, está bien que la pelee, pero estamos peleando con escarbadientes muchas veces contra monstruos. O sea, instalan un sentido común que hace que por repetición terminemos opinando y pensando de lo que ellos quieren que piensemos, entonces, y sintiendo de la forma en la que ellos quieren que sientamos. O sea, la batalla es muy desigual, ¿no? Es muy desigual. Y hoy no te torturan, no te desaparecen, no te exilian, pero sigue estando una batalla en lo cultural muy fuerte, y creo que también nos desayunamos de eso. Hay factores de poder que hay que tener en cuenta. Y los procesos políticos tienen que atender la demanda de la administración de la cosa pública, está bien, pero también tienen que construir poder, tienen que ser capaces esencialmente de construir poder, y la forma de construir poder de una perspectiva social es la sociedad empoderada, es los movimientos sociales con un rol más alto, ¿no? Porque en definitiva, en medio de una contradicción, ¿qué te salva de este lado? ¿No? En Brasil nos decían, ¿no? Cuando empezaba el proceso del Limperman, es imposible el Limperman. No hay ninguna base jurídica para el Limperman, y nos llevaron 500 estudios de abogados, ¿no? Si no hubo crimen de responsabilidad, ¿no? Sí, está bien, ¿no? Seguir leyendo, o sea, no estoy diciendo que lo jurídico no importe, pero en medio, si descuidas las correlaciones sociales y políticas, te llevan puesto, con todas las certezas jurídicas puestas, ¿no? Oscar, y en esto que Valdemar nombraba recién al pasar a Alfredo Ramún, jefe del Estado Mayor de la Defensa, que propone actualmente el modelo sudafricano, ¿no? Para conseguir la verdad, dejando sin castigo a los culpables de delitos de lesa humanidad, como que se pudiera cambiar una figurita por otra, ¿no? Sí, claro. Y también otro ser que ocupa un lugar en un alto mando en el gobierno, porque la defensa también es una parte del gobierno. No hay duda. O sea, a ver, es cierto que en términos relativos se logró reducir el poder real que tenían las Fuerzas Armadas hace 15 años atrás. En términos relativos, el factor de poder era un factor de poder más duro, hubo cosas que se pudieron hacer, el tema de los archivos, el tema... Es cierto que lo que se hizo es absolutamente insuficiente, tenés que ver las dos cosas, ¿no? Decir, bueno, cómo avanzás no contra las Fuerzas Armadas como institución, ¿no? Pero sí contra componentes de las Fuerzas Armadas que también contribuyen a que haya una cultura de impunidad, ¿no? Porque sigue habiendo ahí disputas de relatos, ¿no? De relatos de lo que pasó en el país, de la memoria histórica, ¿no? Tenés todavía instituciones como el Círculo Militar que juegan un papel nefasto, o sea, el debate está en esa tensión. ¿Cómo acumulás conciencia de lo importante del debate y de esas luchas? Creo que es el centro para los militantes sociales, ¿no? No, y en esto de no atacar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, ¿cómo construís unas Fuerzas Armadas que estén al servicio del pueblo y no de este pensamiento fascista que tiene? Es que cualquier proceso social de transformaciones requiere también un concepto de defensa. Yo lo que digo es, solo tenemos un montón de pistas abiertas y un montón de líos de donde están las cosas trancadas, ¿no? La Suprema Corte de Justicia claramente ha significado un problema. El debate sobre cómo se administra la justicia en Uruguay es un debate muy complejo, porque apenas abrís la discusión pareciera como que querés saltearte o una justicia no independiente, si no, hay procesos donde es muy complejo, como tenés, repito, Corte Interamericana, fallos contundentes a favor, que tengas trabas. Y me parece que se termina avanzando cuando lo que acumulás socialmente, por eso es importante los sitios de la memoria, por eso es importante insistir con los 20 de mayo en las convocatorias, por eso es importante insistir, yo qué sé, nosotros cuando
unos amigos historiadores nos ofrecieron hacer una biografía de Omar Paita. Lo que hicimos fue hacer 30.000 libros para que cada trabajador le llegara el libro con la historia de un compañero que había sido desaparecido. Dijimos, este es un aporte también de cultura contra la impunidad, porque también es una forma de decir, mira, tiene esa historia que merece ser vivida, tiene que ser parte de que los compañeros la vivan como propia, no la sientan ajena, no vean como una cosa que pasó ya lejos, que por qué me vuelven a insistir, sino que es también gracias a esas luchas hoy tiene posibilidad de determinados derechos democráticos, y por lo tanto tenemos una deuda ahí muy grande, ¿no? Bueno, seguimos en el último bloque de esta entrevista intensa y jugosa con Óscar Andrade. Antes de continuar, quería retomar los últimos comentarios que hacía Óscar con respecto al tema del involucramiento de la sociedad en la memoria y de la importancia que tiene el recordar y que quede registrado las historias de la gente durante todo lo que fue el terrorismo de Estado, durante la resistencia
a la dictadura cívico-militar. En ese sentido es que nosotros insistimos muchísimo en que todos los que quieran pueden escribir para las crónicas de los años duros, 1968-1985. Crisol impulsa esta idea, ya hemos publicado el primer tomo y los invitamos que escriban, no solamente los que hayan vivido, cosas que pasaron, gestos de solidaridad, de amigos, de vecinos, de compañeros, historias del exilio que no hay casi nada, gestos que nos hacen a la identidad del Uruguay y su historia reciente, ¿verdad? Hasta mayo hay tiempo, nos mandan al correo electrónico del programa y de Crisol, que se llama crisol@gmail.com. Queremos escribir la historia no oficial ahí, ¿no? Nosotros nos planteamos eso, escribir la historia no oficial de la actuación del terrorismo de Estado, ¿verdad? Así que bueno, les queríamos recordar eso y seguimos con Oscar. Bueno, hubo acá una visita no hace mucho de Pablo de Grey, que hizo una serie de recomendaciones, y Crisol siempre se ha basado en la resolución 60/147 de las Naciones Unidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, y ha estado haciendo una serie de reclamos. Si bien hubieron leyes reparatorias positivas, siempre hemos dicho, a partir del 2005, dos leyes interesantes, han sido tienen carencias, no han sido completas, y Crisol ha hecho planteos de modificación. Fue apoyado por los planteos de Pablo de Grey, apoyado por la Institución Nacional de Derechos Humanos en su primer composición en el 2012, hizo recomendaciones, y la nueva Constitución también reiteró esas recomendaciones. El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia también hizo sus recomendaciones, y se nos contestó negativamente. Es algo que no tiene costo para el país, se sigue debiendo esa reparación integral a todo el país, ¿no? Porque no es solo quienes estuvimos presos, fue la gran mayoría del país. Un pequeño grupo se benefició con lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? ¿Cómo ves eso para un futuro gobierno en este país, o cómo ves lo que ha ocurrido con eso, ¿no? Nosotros nos llegó la iniciativa esta de revisar las leyes de reparación cuando tuvimos la posibilidad de ser diputado al arranque de este periodo de gobierno en 2015, y sondeamos en la bancada, en las distintas bancadas, la posibilidad de una reformulación que, como tiene componentes económicos, la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, por lo tanto te limita esa posibilidad. Y sabíamos que en el Poder Ejecutivo teníamos socios y teníamos también alguna dificultad. No se logró consenso en el sentido de mirar. Hay componentes de la reparación que son muy evidentes. O sea, el hecho que se contraponga reparación con la jubilación es muy evidente, en el sentido de decir, bueno, ¿cómo es posible que si no es una jubilación lo que está dando? No, o sea, sí, una cosa es reparación y otra jubilación, sí, que claro, generaste con tus aportes. Sí, no tienen que ver. Pero lo que digo es, algunas de las carencias. Primero, la norma es un avance ante una deuda tremenda, pero cualquier estudio sobre la población, el envejecimiento precoz, la mortalidad precoz, o sea, que las afectaciones de salud más complicadas, demuestra que estás a medio camino. O sea, es evidente que tenés ahí una situación donde se dio una señal que es un avance, pero que sigue siendo muy parcial. Ahí lo que tuvimos en su momento en el trabajo de la ampliación de la norma fue no lograr consensuar voluntades a nivel del Poder Ejecutivo. Es más, en las bancadas en principio no había tanto reparo, pero sigue siendo en este costado general, ¿no?, de la verdad, de la memoria, de la justicia, la reparación y el nunca más dictadura, uno de los elementos que tiene que estar trenzado. No ayuda a los demás, ayuda a entender a los demás. O sea, poner en debate estas normas no es pensando en la compañera o el compañero que estuvo preso, es pensando en la sociedad que tiene que procesar el debate de lo que nos pasó. O sea, también ayuda a la norma. Sería ridículo pensarlo en términos económicos, es decir, si en la cuenta final me sale 10 centésimos, ¿no? O sea,
no es por ahí, es la otra discusión en la que hay que hacer centro, y ahí tenemos todavía mucho para avanzar, ¿no? Pero eso está muy claro, porque en una de las primeras reuniones que tuvimos antes que se aprobara la primera ley con Astori, siendo ministro, nos dijo: esto económicamente no es nada para el país. Ajá. Es un problema político. Así, fue muy claro en ese aspecto, ¿no? No, es que no hay duda, pero lo que digo, en el otro sentido, la dimensión que hay que colocarla, cuando reconoces derechos, nos pasó los últimos años cuando estuvimos trancados con la ley de discapacidad, ¿no? O sea, reconocer un derecho que está vulnerado a una persona, es reconocer un derecho. No puedes poner por delante si subió el costo a la empresa un 0,3 la incorporación de la persona al trabajo. Vos estás reconociendo un derecho, ¿no? Sí. Es como querer mezclar cosas que no son mezclables, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que culturalmente ganar la discusión de qué significa una sociedad plena de derechos humanos, ¿no? Pero se miden en pesos. Una reunión que tuvimos en el Ministerio de Economía, cuando reclamábamos que los derechos no, dice acá, se mide en plata, nos dijo uno de los directores ahí, ¿no? Y eso ha sido claro, ¿no? Te miden cuánto cuesta, si no te lo trancan. Y pasó ahora un poco, creemos que digamos, cuando la respuesta se dio en noviembre a Crisol, sobre que no se iba a aplicar no se iba a apoyar lo que estaba haciendo, reclamando Crisol, ¿no? Si bien ya habían elaborado toda una propuesta, se contestó negativamente en noviembre, ¿no? Sí, por eso te digo, no sé, la reunión esa de que no es plata, pero termina también mirándose en términos económicos. Y bueno, igual yo creo que es parte de la batalla integral, no son batallas separadas, es la batalla de los sitios con la batalla de las causas, con la batalla de la memoria, con la batalla de la reparación, o sea, van entrelazadas, van juntas, o sea, es en una misma dirección, ¿no? Para que hasta para que se entienda, ¿no? No se canjean además, o sea, tenemos ahí como muchas veces nos pasa cuando logramos un sitio de la memoria, como decir, sí, logramos el sitio pero no hemos avanzado en las causas. Bueno, no es oponer una cosa contra la otra, es más sitios de la memoria, más espacio para reflexión, más potencia jurídica para poder avanzar en las causas, más reparación, o sea, en todos los terrenos contribuyen a avanzar, ¿no? Claro, sí, pero en el caso de que cualquiera de estas patas que componen esta lucha falle, toda la cultura de la impunidad es la que termina ganando, ¿no? Sí, pero al revés también. O sea, cuando nos revientan sitio de la memoria nos están demostrando que no es lo mismo para ellos que existan a que no existan. O sea, al revés también, cuando cualquiera de esas patas avanza en algo, también le empieza a hacer un ruido, ¿no? A ver, a quienes defienden una determinada interpretación del pasado reciente, una lógica que justifica las barbaridades y los crímenes, no les da gracia tener en su cuartel una placa que denuncia que ahí se torturó compañeros. No es un hecho de menor significación. Quiere decir que porque tenés esa placa te es indiferente que haya causas trancadas o la mayoría de los desaparecidos no encontrados. No, claramente que ahí tenés un elemento que es cardinal en las dos cosas, en la búsqueda como en la justicia, ¿no? Pero no se contraponen, van juntas, o sea, ayuda una cosa a la otra a ser visible. A ver, haber encontrado los restos de Julio Castro fue tan antes y después, porque también como estaban los restos demuestra la forma de barbaridad y generó que hasta interlocutores que durante mucho tiempo sostenían que quizá algunas de las cosas que se estaban denunciando eran exageradas, no eran tan así, tuvieran que poner un poco violín en bolsa, ¿no? Decir, bueno, el grado de brutalidad es el que denunciaron las víctimas. Y bueno, ahí tenemos mucho para seguir reivindicando luchas que fueron gigantescas, compañeras y compañeros que fueron gigantescas, y que también la mejor forma de reivindicarlos es haciendo que se avance en todos los terrenos, ¿no? Sin duda la ley de sitio ha sido un avance, pero no tiene presupuesto. Para funcionar no hay plata ni para fabricar una placa. Seguro. En este momento, ¿no? Pero igual, ahí tenemos... pasó algo parecido con la ley de femicidio. O sea, el tener la ley de nuestro lado nos ayuda a pelear para que se cumpla, ¿no? O sea, nosotros nunca fuimos del realismo mágico de creer hay una norma contra el racismo y al otro día no hay racismo, ¿no? Claro. Pero es mejor tener una norma contra el racismo que no tenerla, y que la norma no quede hueca. Después depende de las luchas o sea, parece, no es
exigir una ley de sitios es una cosa, y exigir que se cumpla la ley de sitios te da más potencia, porque también hay una cultura que es legalista del uruguayo. Hay la ley, se tiene que cumplir, presionar, y también nos ayuda a luchar para que los recursos existan, ¿no? O sea, a ponerlo en el debate, ¿no? A instalarlo. Y bueno, y apenas resolvamos ese costado, se van a abrir otras puertas de temas sobre los que hay que avanzar, ¿no? ¿Cómo se puede buscar que los altos mandos, que los que participaron en el periodo de terrorismo de Estado, aporten esos datos? Ya que Ramón, según lo que declaró, hay datos, conocen lo que pasó, ¿no? Y nosotros lo que también tenemos que tener es una infraestructura mucho más potente. Primero, tenemos que tener una fiscalía especializada, que queda demostrado que ha sido distinto. Y también ahí tenemos lo mismo, tenemos la Fiscalía Especializada y los recursos que tiene la Fiscalía Especializada son escasos. Tenemos que tener una capacidad para investigar. Vos te estás investigando temas de que pasaron hace 40 años atrás, ¿no? En algunos casos. Lo que hace una investigación más compleja por parte del fiscal. Bueno, lo que tenés que, hoy como voluntad política, tenés que ser crítico, diste un paso con la Fiscalía Especializada, tiene que tener todos los instrumentos, y después pues estás acreditado fiscalizando Resuelva, que la investigación tenga la potencia suficiente, ¿no? O sea, hoy lo que tenés es que muchas veces la Fiscalía tiene que apoyarse en el observatorio o en lo que los propios denunciantes pueden hacer, y no en lo que la Fiscalía puede hacer. Bueno, ahí tenés un segundo paso que hay que dar, y me parece que las dos cosas. Ahí se dio un paso, una institucionalidad que demuestra que logró que algunas causas que estaban más empantanadas se avanzaran. Lo que precisase es que tenga los recursos suficientes. Y bueno, yo apuesto más a eso, a que la buena intención de alguien de los que estuvo comprometido. No veo por ese costado que se abran demasiadas puertas, porque hay quienes han hecho un pacto de silencio muy duro ahí, ¿no? De muchos años. Claro, lo que saben, muchos están algunos están en Domingo Arena, otros ya están en sus casas, eso saben bastante, y muchos andan sueltos, ¿no? Muchos que tienen causa, que sabe que participaron, Armando Méndez y tantos otros andan en la vuelta, ¿no? Ferro, el caso de Ferro fue penoso, el caso de Ferro y cómo se mueve Interpol fue penoso. A mí que no estaba en España, que la que me comenta es Lile, que se lo cruzan en el aeropuerto, y nosotros todavía teniendo que estaba para extraditar. Pero bueno, son ideas que están abiertas, ¿no? Sí. Yo creo que no se resuelven solo desde la administración del gobierno, creo que el proceso es político-social, ¿no? O sea, no va a haber avances si no hay movimiento social que siga insistiendo, tensando, presionando, movilizando, ¿no? O sea, lo nuevo va a surgir de ahí, ¿no? Al calor de esas luchas, ¿no? Sin duda todo lo que se logró fue a impulso de la sociedad civil. Ha tenido mucho que ver con los movimientos populares, ¿no? Mucho que ver, como cuando se avanza en materia de tal norma feminista, fue así, porque las mujeres se organizaban, pusieron arriba de la mesa la agenda, impulsaron, o sea, en general es muy difícil pensar cambios en las condiciones de poder, de relaciones de poder, si no es a partir de las luchas. Después, ¿es solo de las luchas si no importa la institucionalidad? No, yo creo que importa, pero tener un peso en la institucionalidad no sustituye las luchas. En todo caso, las complementa. El problema es cuando vos crees que solamente desde la institucionalidad vas a resolver, porque no es gestionando solo que se resuelve. Pero bueno, tenemos ahí un tema que ojalá lo podamos colocar en el debate también en la campaña, la circunstancia de derechos humanos y verdad y justicia, ¿no? Bueno, sí, esperemos. Bueno, se nos fue el tiempo, pasó volando. Rapidísimo esto, volando. Queda como pendiente de seguir charlando muchas cosas más. Te agradecemos, Oscar. Vamos arriba. Han acompañado. Los esperamos el próximo viernes por Verdad, Memoria, Justicia, Reparación y nunca más terrorismo de Estado. Gracias. Hasta el viernes. Arriba.